Gusto en saludarles nuevamente, mis amados hermanos, y este viernes nuevamente platicando, meditando sobre la palabra de Dios. Yo espero que estos días hayan sido placenteros para cada uno de nosotros, animándonos y deseando que la felicidad que el Señor nos da no se rompa por nada que pueda ser tan fuerte. La felicidad en el Señor tiene que ser permanente. A veces un poco tristes. Yo estoy un poco triste por el fallecimiento de el pastor de la iglesia en México, el hermano Emilio Escobar Picasso. Resulta que su esposa era una niña aquí en nuestra iglesia, una adolescente, y ella pues estudió enfermería y ya después se fueron de la ciudad aquí de Tehuacán y ella conoció al doctor y pues formaron una familia que sirvieron al Señor en estos últimos años en un hermoso ministerio, predicando la palabra de Dios. Él ya está en la presencia del Señor. Sigamos orando por la iglesia que se ha quedado sin pastor y pronto puedan encontrar el siervo idóneo para la iglesia. Vamos directamente a pensar en el final del comentario del Salmo 86 y ahora corresponde a los versículos 11, 12 y 13. Dice la palabra del Señor: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Este pensamiento de el rey David nos lleva a pensar en la seguridad plena de el camino que transitamos en esta vida. El Señor nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese es el camino precisamente el que entendemos perfectamente en cuanto a la vida que va y viene, y nosotros buscando lo mejor de ese camino, sintiendo lo mejor de ese camino. En esta ocasión, el salmista nos hace pensar entonces en la seguridad de caminar ese camino de Dios. Esa es el centro del pensamiento del salmista. Estar bien seguro de que estamos en el camino de Dios. Hemos aprendido que la oración nos acerca precisamente a nuestro Dios, y hay dos cosas que dan como resultado el acercarnos a Dios. Qué interesante y hermoso es que la oración nos lleve a estar más cerca del Señor, a platicar con Él, a vaciar nuestro corazón, a decirle cosas muy íntimas, muy personales. Eso nos permite la oración.
Y estas dos cosas que resultan en la experiencia del salmista es conocer, sobre todo conocer precisamente el camino del Señor. Conocer es también hacer la voluntad de Dios. El acercarnos a nuestro Señor es conocer, pero también hacer la voluntad de Dios. Entonces, oramos con la esperanza de que nuestros pedidos, precisamente de oración, hagan en nuestro Dios la motivación de oírnos y de contestarnos. Ahí en sus Biblias, la palabra del Señor nos dice en uno de los Salmos, el capítulo 37 del libro de los Salmos, dice la palabra del Señor en este versículo 4 del Salmo 37: deleítate a sí mismo en Jehová. Deleitarse es gózate en el Señor. Es algo tan profundo el ver el gozo, el regocijo en el Señor. Creo que nada puede superar este regocijo, este gozo que debemos sentir. Entonces el salmista también nos dice en esta ocasión, David: regocíjate, deleítate, goza precisamente en Jehová. Y luego agrega y nos dice: y Él te concederá, ¿qué cosa, hermanos? Las peticiones de tu corazón. Me enseña este pensamiento de David, que mi oración en términos generales tiene que ir con gozo delante del Señor. Tiene que ir con mi corazón bastante, diría, contento para poner delante de Él mi oración. Deleítate, dice el salmista tan claramente en este versículo: deleítate, goza en el Señor. Entonces, cuando David nos hace ver a través de estas palabras del Salmo, nos enseña precisamente que orar es con la esperanza que nuestros pedidos sean precisamente claros delante de nuestro Dios. David oró entonces pidiendo instrucciones correctas para ser más fiel al Señor. Él reconocía su situación pasada, él reconoció sus fracasos, sus pecados, su vida de alejamiento. Por eso él dice que estuvo a punto de llegar a la muerte, al Seol, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando él reconoce esta situación, él está pidiendo precisamente instrucciones correctas en ese camino que él quiere nuevamente retomar. Por eso dice la palabra del Señor: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Él está diciendo: te alabaré. En este caso, déjenme decirles que el alabar al Señor, la alabanza de nosotros para con nuestro Dios debe ser una ocupación continua. No podemos adorar al Señor o alabarle por tiempos muy esporádicos, tiempos así de algo muy especial. Mi adoración tiene que ser con el carácter y con mi
alta distinción de gozo en todos los aspectos de mi vida. Por ejemplo, ¿con qué gozo voy al trabajo? ¿Con qué gozo hago esto? ¿Con qué gozo platico? ¿Con qué actitud de alegría estoy haciendo esto y esto más? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la alabanza a nuestro Dios no es solamente como ahora que estamos ausentes de la casa de Dios, o sea, del templo. No, de ninguna manera. En casa debemos alabar a nuestro Dios, porque, repito, la alabanza debe ser una ocupación precisamente continua en nuestras vidas. Una vez más, el caminar en el camino del Señor es estar cerca de Él. Por eso David, cuando él está cerca de la muerte, cambia la perspectiva precisamente de una persona que está hablando sobre esta situación muy, diríamos, temerosa, incierta o cosa parecida, porque David está precisamente cerca de la muerte. Entonces su actitud cambia totalmente. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, busquen ahí en sus Biblias y vean lo que dice el apóstol Pablo a los Filipenses. Y vamos a ver en lo que habla el apóstol Pablo en el capítulo 1. A ver, dejen ver bien este pasaje 1 de Filipenses, el versículo 21. Dice la palabra del Señor: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo seguramente leyó al salmista David, y el apóstol Pablo concretando y dice: para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa para ti entonces el vivir en Cristo? No puede significar muerte, no puede significar terror ni cosa semejante. Vivir en Cristo es vivir el camino de acercamiento, el camino de felicidad, el camino de gozo. Entonces quiero terminar esta meditación pensando que para conocer íntimamente a nuestro Dios necesitamos ¿qué cosa? ¿Qué necesitas tú cuando deseas pues saber más algo de un hijo? ¿Qué necesitas tú para saber más algo de tu esposa o de tu esposo? ¿Qué necesitas? ¿Saben qué necesitamos? Y esta es una evidencia concreta que no se puede cambiar: acercarnos a la persona, estar cerca de la persona y conocerlos. Nosotros, los pastores, debiéramos de tener una amplitud tremenda de conocer a las ovejas, pero déjenme decirles que es muy difícil. A veces no es posible que nuestra personalidad o nuestro trabajo mismo se pueda diluir entre tantos, y a veces descuidamos uno y a veces otro, en fin. Y yo creo que nos pasa a todos. Pero el apóstol Pablo está dándonos precisamente lo correcto. El tiempo que nosotros pasemos con Dios, no solo, miren, el tiempo que pasamos con Dios no solo me beneficia a mí, correcto, que va a ser una bendición grande el pasar el tiempo con mi Señor. ¿Se acuerdan de esa película donde está el cuarto de guerra? De pasar íntimamente con Dios, donde nadie me molesta, donde nadie me distrae,
y ahí yo estoy hablando con Dios. Tuve un amigo pastor que periódicamente se iba a la sierra y buscaba un lugar alto que estuviese lleno de árboles, con un clima tan sabroso como el de la sierra, y ahí se pasaba 2 días platicando con Dios. No bajaba al pueblo ni permitía que supieran dónde estaba. Él iba ahí y estaba muy absorto yendo y platicando con Dios. Ahí comía, ahí dormía y se pasaba buenas horas en esa intimidad con Dios. Nos hace falta, hermanos. Hoy en día, con esta tribulación que está pasando, necesitamos estar más cerca del Señor, íntimamente como el Señor. Y no solo me va a beneficiar a mí, sino que el beneficio será para otras personas. Pero sobre todo, el estar cerca de Dios es lo que a Él le gusta al Señor. A Él le gusta que pasemos tiempo con Él. A Él le encanta que sus hijos se tomen un tiempo para hablar con Él. Eso es formidable para el Señor, que tú pases tiempo con Él hablando y platicando y sobre todo disfrutando de esa compañía de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, este hermoso tiempo que hemos visto a través de la experiencia del salmista nos lleva precisamente a pensar lo que también podemos ver en el libro de los Proverbios. Y después de esta cita, una breve oración y terminamos. Dice el libro de los Proverbios, busquen ahí en sus Biblias el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 17. Dice así la palabra del Señor. 17. Sus caminos son caminos deleitosos. Dice el Señor, el camino del Señor, el que tú andas, son caminos precisamente que deleitan, que nos hacen gozar. Y todas sus veredas, dice el Señor a través del proverbista, paz a nuestra vida. Eso es lo que necesitamos del Señor. La intimidad, el caminar con Él, el acercarnos a Él. Dios nos bendiga, mis amados hermanos, pero no descuidemos el estar más cerca del Señor. No descuidemos el hablar con Él. No descuidemos el disfrutar de Él, el de beneficiarnos, de beneficiar a muchos otros, pero sobre todo que el Señor se goce cuando tú y yo le buscamos y queremos acercarnos hacia Él. Padre Santo, gracias por este tiempo de comunión contigo, de considerar tu palabra. Por favor, Señor, despierta en nosotros el gozo de buscarte, el gozo de estar cerca de ti, el gozo de alabarte siempre en nuestras vidas, el gozo de deleitarnos, Señor, en caminar en los caminos tuyos, en el camino tuyo, que traigan paz a nuestro corazón, a nuestra vida. Por favor, Señor, trae ese gozo a tu iglesia y permite que no descuidemos el disfrutar de tu compañía día tras día, hora tras hora, noche tras noche. Bendice a tu iglesia y gracias, Señor, por este Salmo 86 tan interesante y que ahora encontramos la instrucción correcta de la oración. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga.